En esta oportunidad hablaremos de dos métodos aproximados para obtener fuerzas internas en vigas y columnas ante la acción de fuerzas laterales. Estos métodos permiten realizar chequeos rápidos de las fuerzas internas sin necesidad de utilizar procedimientos más demandantes como el método matricial de rigidez. Son especialmente útiles para chequear los análisis realizados en computador o para predimensionar elementos en fases iniciales de un proyecto. En este video hablaremos de, primero, método del portal, segundo, método de Bowman. Primero, método del portal, alcance. El método del portal permite calcular momentos flectores y fuerzas cortantes en vigas y columnas de pórticos sometidos únicamente a carga lateral. B. Limitaciones. El método genera resultados razonables solo en los siguientes casos: pórticos planos resistentes al momento, excluyendo sistemas combinados o duales, vanos aproximadamente iguales, columnas en todos los ejes con rigidez similar, vigas y columnas con secciones transversales similares. C. Procedimiento. Para aplicar este método se pueden utilizar los siguientes pasos. Paso 1. Puntos de inflexión. Paso 2. Fuerzas cortantes en columnas. Paso 3. Momentos flectores en columnas. Paso 4. Momentos flectores en vigas. Paso 5. Fuerzas cortantes en vigas. Paso 6. Fuerzas axiales. Para explicar este procedimiento se usará el siguiente ejemplo. Ejemplo: estime los diagramas de cortante y momento del pórtico mostrado sometido a cargas sísmicas. La altura de entrepiso es 3 metros y la luz de las vigas es 6 metros. Paso 1. Puntos de inflexión. La ubicación de los puntos de inflexión depende fundamentalmente de las condiciones de carga y rigidez de los elementos estructurales. Para fuerzas laterales en pórticos, los puntos de inflexión se ubican aproximadamente en la mitad de la luz de las vigas y en la mitad de la altura de las columnas. Sin embargo, en las columnas es recomendable variar la ubicación de los puntos de inflexión del primer y último piso. La siguiente propuesta se usará en este video. Para columnas del primer piso, ubicar los puntos de inflexión a una distancia de 0.7 de la altura de piso, medida a partir de la base. Para columnas del último piso, utilizar una distancia de 0.3 veces la altura del último piso, medida a partir de la parte inferior de la columna. Si la base del edificio está articulada o tiene pasadores, el punto de inflexión de las columnas del primer piso se mueve hacia la base. Finalmente, para columnas intermedias y vigas, utilizar puntos de inflexión ubicados a la mitad de la longitud del elemento. Para el pórtico de nuestro ejemplo, la altura de entrepiso es 3 metros. Por lo tanto, la columna del primer piso tiene un punto de inflexión a 0,7 por 3 igual 2.1 metros. El segundo a 0.5 por 3 igual 1.5 metros y el tercero a 0,3 por 3 igual 0.9 metros. Los puntos de inflexión de las vigas estarían a 0.5 por 6 igual 3 metros. Paso 2. Fuerzas cortantes en columnas. Para calcular estas fuerzas se debe cortar el pórtico por los puntos de inflexión de las columnas. Las fuerzas cortantes en las columnas internas BC interna son mayores a las de las columnas externas BC externa. Tradicionalmente en el método del portal se usa BC interna igual a 2 veces BC externa. Sin embargo, se ha observado que esta relación cambia con el piso. Una propuesta más refinada considera que para el último piso BC interna es igual a 2 veces BC externa, para el primer piso BC interna es igual a 1.2 veces BC externa y para pisos intermedios BC interna es igual a 1.7 BC externa.
Este refinamiento puede introducir problemas de cierre de los diagramas de momento de las vigas de vanos centrales en pórticos irregulares. Para el caso del pórtico del ejemplo, haciendo sumatoria de fuerzas en X para los diagramas de cuerpo libre mostrados, se obtienen cortantes de 25, 46.3 y 68.20 kN para las columnas externas, y de 50, 78.7 y 81.8 kN para las columnas internas en los pisos 3, 2 y 1 respectivamente. Paso 3. Momentos flectores en columnas. El momento en los extremos de las columnas se obtiene multiplicando la fuerza cortante por la distancia desde el punto de inflexión hasta el extremo del elemento. Para las columnas externas del tercer piso, esto da 25 kN por 2.1 metros igual 52.5 kN. Y para las columnas internas del mismo piso, da 50 kN por 2.1 metros igual 105 kN. Similarmente se procede para calcular los momentos en las columnas de los otros pisos. Observe que los momentos finales en los extremos de las columnas tienen el mismo sentido. Paso 4. Momentos flectores en vigas. Haciendo sumatoria de momentos flectores igual a 0 en el nodo superior izquierdo, se obtiene que el momento flector de la columna externa es igual al momento de la viga. Como el punto de inflexión de la viga lo hemos supuesto en la mitad de su longitud, el momento del lado derecho de la viga es también igual a 52.5 kN. Observe que los momentos en los extremos de la viga tienen el mismo sentido. Ahora se puede hacer equilibrio en el nodo siguiente para calcular los momentos de la viga central. En este caso el momento es igual a la sumatoria de los momentos de las columnas menos el momento de la viga previamente calculado, lo cual da 105 menos 52.5 igual 52.5 kN. Como el pórtico del ejemplo es simétrico, los valores en los vanos restantes de la tercera placa no se necesitan calcular. Similarmente se procede para calcular los momentos en las vigas de las otras placas y así obtener los valores mostrados. Si el pórtico no fuera simétrico, el cálculo de los momentos en las vigas inicia en los nodos externos y continúa en los nodos internos hasta llegar al vano o vanos centrales. En este caso es posible que para las vigas de los vanos centrales se obtengan dos valores de momento diferentes. Se recomienda trabajar con el promedio de estos valores. Con los momentos flectores obtenidos en los pasos 3 y 4, es posible dibujar el diagrama de momentos mostrado. Suponiendo que el eje local X minúscula de las columnas va de abajo hacia arriba y que el de las vigas va de izquierda a derecha. Observe que la forma de los diagramas de todos los elementos es similar. Paso 5. Fuerzas cortantes en vigas. Las fuerzas cortantes en los extremos de vigas y columnas se pueden calcular sumando los momentos y dividiéndolos por su longitud. Por ejemplo, para la viga izquierda, la fuerza cortante es igual a 52.5 más 52.5 dividido 6, igual 17.5 kN. Para las columnas, las fuerzas cortantes se calcularon en el paso 2. Con estas fuerzas cortantes es posible dibujar los diagramas de cortante mostrados, usando los mismos ejes locales del paso 4. Paso 6. Fuerzas axiales. Las fuerzas axiales en vigas y columnas se pueden calcular planteando en los nodos sumatorias de fuerzas en X o Y iguales a 0. Por ejemplo, la fuerza axial de la columna externa del tercer piso es igual a la fuerza cortante de la viga, es decir, 17.5 kN.
Similarmente, la fuerza axial de la viga es igual a 150 menos 25 igual 125 kN. Después de hacer este cálculo para todos los nodos de la estructura, se pueden dibujar los diagramas de fuerza axial mostrados. Los diagramas obtenidos dan una predicción inicial de los valores exactos determinados con el programa SAP 2000 y permiten revisar si los órdenes de magnitud de los momentos calculados con el computador son adecuados. Segundo, método de Bowman. A. Alcance. El método de Bowman permite calcular momentos flectores y fuerzas cortantes en vigas y columnas de pórticos sometidos a carga lateral. Esta metodología es una alternativa más precisa que el método del portal, sin embargo es más tediosa. B. Limitaciones. El método genera resultados razonables solo para pórticos planos resistentes a momento, excluyendo sistemas combinados o duales. C. Procedimiento. Para aplicar este método utilizaremos los siguientes pasos. Paso 1. Puntos de inflexión. Paso 2. Fuerzas cortantes de piso BPN. Paso 3. Fuerzas cortantes BC1, BCN y BTN. Paso 4. Rigidez relativa de vigas y columnas. Paso 5. Fuerzas cortantes en columnas. Paso 6. Momentos flectores en columnas. Paso 7. Momentos flectores en vigas. Paso 8. Fuerzas cortantes en vigas. Paso 9. Fuerzas axiales. Para desarrollar esta metodología utilizaremos el siguiente ejemplo. Ejemplo. Calcule los diagramas de cortante y momento debidos a la acción de la carga sísmica mostrada sobre el pórtico. El edificio es de concreto reforzado con columnas de 40 por 60 centímetros y vigas de 30 por 50 centímetros orientadas como se muestra en la figura. Para desarrollar este ejercicio se puede utilizar una hoja de cálculo como la mostrada. En ella se introducen los datos de EI y longitud de columnas y vigas. Debido a que el edificio es de un solo material, se puede utilizar E igual a 1, dado que este se terminará cancelando en el procedimiento. Observe que en los sitios donde no hay viga o columna se asigna un EI igual a 0. Paso 1. Puntos de inflexión. En este método el punto de inflexión depende del número de luces para las vigas y del número de pisos para las columnas. Vigas. Para pórticos de 1 y 2 luces el punto de inflexión se encuentra a 0.5 L. Para pórticos de 3 o más luces se encuentra localizado a 0.55 L para las luces exteriores y 0.50 L para las luces interiores no centrales. En los vanos centrales, la localización del punto de inflexión no se puede determinar a priori. La luz central de un pórtico de 5 luces es la número 3. Similarmente, para un pórtico de 6 luces, los vanos centrales son el 3 y el 4. El pórtico del ejemplo tiene 4 luces, por lo que las luces exteriores tienen un punto de inflexión a 0.55 L igual 275 metros. Dado que las dos luces interiores se consideran centrales, los puntos de inflexión son desconocidos. Columnas. En la figura se presentan las recomendaciones de localización de puntos de inflexión para un pórtico de 10 pisos. Si el número de pisos es menor, se mantienen los puntos de inflexión de los últimos 3 pisos. Hasta que el número de pisos sea igual a 4. Para 3 pisos se mantienen los puntos de inflexión de los 2 últimos pisos y para 2 pisos se mantiene solo el del último piso. Retomando el pórtico del ejemplo, este tiene 4 pisos. Por lo tanto, los puntos de inflexión
son los siguientes. Paso 2. Fuerza cortante de piso BPN. Para calcular estas fuerzas se debe cortar el pórtico por los puntos de inflexión de las columnas y plantear la ecuación de equilibrio de sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esto conduce a que la fuerza cortante del piso N sea igual a la sumatoria de las fuerzas laterales que se encuentran por encima de ese piso. En el pórtico del ejemplo obtenemos las fuerzas cortantes de piso mostradas. Paso 3. Fuerzas cortantes BC1, BCN y BTN. Estas fuerzas dependen del número de luces por piso NL y se calculan mediante las siguientes ecuaciones. BC1 igual BPN por NL menos 0,5 dividido NL más 1 para el primer piso. BCN es igual a BPN por NL menos 2 dividido NL más 1 para pisos superiores, es decir, N mayor que 1. BTN es igual a la resta entre BPN y BCN. Para nuestro ejemplo sabemos que NL para los pisos 1, 2, 3 y 4 es igual a 4, 4, 3 y 2 respectivamente. Con esto podemos calcular BC1 igual a 3070 por 4 menos 0,5 dividido 4 más 1 igual 2149 kN. BC2 igual a 2610 por 4 menos 2 dividido 4 más 1 igual 1044 kN. De la misma forma hacemos el cálculo para los pisos restantes. Para obtener BTN simplemente se resta el valor de BPN con el valor de BCN para cada piso. Paso 4. Rigidez relativa de vigas y columnas. Este paso se puede separar en las siguientes fases. Fase 1, KB y KC. Fase 2, sumatoria de KBN y KCN. Fase 3, rigidez relativa de vigas y columnas. Fase 1, KB y KC. La rigidez de una viga se calcula como KB igual a EI sobre la longitud de la viga y la rigidez de una columna como KC igual EI sobre la altura de la columna, donde E es el módulo de elasticidad y el segundo momento de área y L la longitud del elemento considerado. Para el ejemplo, KB es igual a 0.003125 dividido 5 y 0.003125 dividido 6 para las vigas exteriores e interiores respectivamente. Por otro lado, KC es igual a 0.0072 dividido 5 y 0.0032 dividido 5 para las columnas exteriores e interiores del primer piso, respectivamente. Para los demás pisos se cambia la altura de 5 metros por 4 metros. Fase 2. Sumatoria de KBN y KCN. Los valores de la sumatoria de KBN y KCN corresponden a la rigidez total aportada por vigas y columnas para cada piso N. En esta fase solo se deben sumar los valores de rigideces calculados en la fase 1 para cada piso. Por ejemplo, para las vigas de la primera placa daría la sumatoria de KB1 igual a 2 por .03125 dividido 5 más .03125 dividido 6 igual 2.292 por 10 a la menos 3. Para las columnas del primer piso da sumatoria de KC1 igual a 2 por .072 dividido 5 más 3 por .032 dividido 5 igual .048. Esto se realiza para los demás pisos. En la hoja de cálculo mostrada, la sumatoria de rigideces de vigas se encuentra en la columna
sumatoria KBN y la de las columnas en sumatoria KCN. Fase 3. Rigidez relativa de vigas y columnas. La rigidez relativa se obtiene mediante la ecuación KB dividido la sumatoria de KBN para vigas y KC dividido la sumatoria de KCN para columnas. Este cálculo se realiza para todas las vigas y columnas de la estructura. Por ejemplo, para la viga de la primera placa en la luz 2.3, la rigidez relativa es 0.03125 sobre 6 dividido 2.292 por 10 a la menos 3, igual 0.227. Para la columna del eje 3 en el último piso, la rigidez relativa es 0.032 dividido 4 sobre 2.4 por 10 a la menos 3, igual 0.333. Estos valores coinciden con los de la hoja de cálculo mostrada. Paso 5. Fuerzas cortantes en columnas. Estas fuerzas se pueden calcular como BC igual BCN por KC dividido la sumatoria de KCN más BTN por KBI dividido 2 veces la sumatoria de KBN más BTN por KBD dividido 2 veces la sumatoria de KBN, donde KBI es la rigidez de la viga izquierda y KBD es la rigidez de la viga derecha. Por ejemplo, el valor de la fuerza cortante en la columna central del tercer piso es BC igual a 445 por 0.19 más 1335 por 0.313 dividido 2 más 1335 por 0.313 dividido 2 igual 501.9 kN. Esta fuerza cortante actúa en el punto de inflexión de la columna. Los demás valores de fuerzas cortantes en columnas se muestran en la hoja de cálculo. Paso 6. Momentos flectores en columnas. De forma similar al método del portal, el momento en la parte superior de la columna se obtiene de la multiplicación de la cortante de la columna por la distancia desde el punto de inflexión al extremo de la columna correspondiente. Por ejemplo, para la columna del eje 1 del tercer piso, el momento en la parte superior es igual a 441 kN por 2.4 metros, igual 1058.46 kN. Al hacer estos cálculos para todas las columnas se obtienen los momentos flectores mostrados. Paso 7. Momentos en vigas. Los momentos en las vigas se obtienen planteando ecuaciones de equilibrio en cada uno de los nodos. Similar al método del portal, se recomienda iniciar en los nodos externos de los pisos superiores y continuar hacia los nodos internos hasta llegar al vano o vanos centrales. Para el nodo superior izquierdo, el momento de la viga es igual al momento de la columna, que equivale a 559 kN. El momento desconocido MBD de vigas localizadas al lado derecho de un nodo se puede calcular como la sumatoria de los momentos de las columnas que llegan al nodo menos el momento de la viga del lado izquierdo MBI. En caso que los dos momentos de las vigas que llegan a un nodo sean desconocidos, el momento se calcula como MBD igual a la sumatoria de los momentos de las columnas por KBD dividido KBD más KBI. En el dibujo se muestran los valores de los momentos en las vigas obtenidos al aplicar este paso. Los resultados de los pasos 6 y 7 se pueden usar para dibujar el diagrama de momentos mostrado.
el cual compara muy bien con el obtenido en SAP 2000. Paso 8. Cortantes en las vigas. Las fuerzas cortantes en los extremos de vigas y columnas se pueden calcular sumando los momentos y dividiendo por su longitud. Haciendo esto se obtienen los diagramas de fuerzas cortantes mostrados, los cuales son similares a los obtenidos con SAP 2000. Paso 9. Fuerzas axiales. Las fuerzas axiales en vigas y columnas se pueden calcular planteando en los nodos sumatorias de fuerzas en X o Y iguales a 0, similar a como se hizo en el método del portal. Después de hacer este cálculo para todos los nodos de la estructura, se pueden dibujar los diagramas de fuerza axial mostrados, los cuales se parecen a los obtenidos con SAP 2000. Los diagramas mostrados permiten revisar si los órdenes de magnitud de los momentos obtenidos con el computador son adecuados. Con este ejemplo concluimos la explicación del método del portal y del método de Bowman.